el síndrome coledociano es uno de los litos que va a migrar por el colédoco y va a obstruir, ¿ok? Y nos va a dar el síndrome coledociano. Y la pancreatitis aguda, que va a ser un cuadro, lo mismo, un cuadro inflamatorio del páncreas, ¿está? También por una migración de un lito, ¿está? Bien. Estos son los porcentajes de la colecistitis aguda, el 95% son litiásicos y el 5% no, ¿está? Pueden ser por pacientes ancianos, pacientes graves en UTI, quemaduras extensas, inmunosupresor, ¿está bien? Cuadros atípicos, pero generalmente, como verán, el 95% de los pacientes es por litiasis, ¿está? Bien, esto es lo que vamos a ver en una eco de una colecistitis. Y el cuadro clínico, que es lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención, es paciente con dolor abdominal en hipocondrio derecho, ¿está? Y acuérdense de los Murphy positivo, ¿tá? Con las dos manos le van a tener que hacer en el punto cístico con presión, y ese paciente, si corta la respiración por el dolor, estamos hablando de que es un Murphy positivo, que es el signo de la colecistitis, ¿tá? Sabemos que ahí tiene inflamación de la vesícula y estamos hablando de un cuadro de colecistitis, ¿tá? Puede tener fiebre en un porcentaje. Doctora, perdón, falta alguien más, falta Mari, Dale. por aceptarlo. Ahí lo aceptó. Gracias por avisar, Leila. Bien, Lady, perdón. Bien, este paciente puede tener náuseas, vómitos, ¿está? Y el abdomen puede tener esta defensa, depende del cuadro de la colecistitis, ¿está? La vesícula palpable y el paciente con ictericia. Es decir, nosotros cuando viene este paciente, tenemos que ver todo su examen físico. Generalmente vamos, ahí aparece alguien más para... ¿Aparece alguien más para...? No. Bien. Este es el cuadro con el que vamos a encontrar un paciente con un cuadro probable de colecistitis. Si viene el paciente con dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho, ya sabemos de que estamos orientados en que puede ser la parte, digamos, generalmente lo que más duele es la parte de la vesícula inflamada, ¿está bien? Hacemos Murphy positivo, hablamos de una colecistitis, ¿está? Bien. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Teniendo esta sospecha, porque en el examen físico tenemos la sospecha. Hay que preguntar siempre los antecedentes del paciente, si sabemos que tuvo cólicos, si tuvo litiasis, si le hicieron alguna ecografía, algún antecedente que nos acompañe a lo que nosotros estamos pensando, ¿tá? Entonces, vamos a indagar con respecto a la enfermedad actual, el examen físico, que es lo que vimos, si el paciente está histérico, el dolor donde se localiza, si tiene defensa, si tiene fiebre, ¿está bien? Todo el examen físico que podemos hacer del paciente. Laboratorio, que ahora más adelante lo vamos a ver, y una ecografía confirmatoria, ¿está bien? ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Primero, en el cuadro principal, que tenga litiasis biliar, vesicular, y si está la vesícula inflamada, ¿está bien? Si tenemos un cuadro de inflamación en la vesícula, ¿está? Bien. ¿Qué vamos a pedir en el laboratorio? Acuérdense qué cosas las pedimos siempre de rutina, sea el paciente que, digamos, sea la patología que sea. Un hemograma, una glucemia, una urea, una creatinina, un guiono, son cosas que las pedimos como de cabecera, y después el resto de las cosas vamos sumando específicamente, depende de la patología que veamos. En este caso, como dijimos, un hemograma, una glucemia, una urea, una creatinina. Acá les agrego el coagulograma, ¿está bien? ¿Por qué el coagulograma? Porque no sabemos si este paciente es posible hacerse una intervención quirúrgica. Entonces, ya ganamos tiempo y pedimos un coagulograma para estar preparados por eventualmente si este es un tratamiento quirúrgico, ¿está? Bien. Una orina completa. ¿Por qué? Porque como diagnóstico diferenciales puede que este paciente tenga un dolor en la región, en hipocondrio derecho, que se nos pueda confundir que puede ser irradiado y demás, puede confundirse con alguna infección, una pielonefritis. Entonces, como diagnóstico diferencial, también vamos a pedir un sedimento urinario. La glucemia, obviamente, siempre tenemos que ver en qué punto estamos parados del paciente. Si el paciente es diabético, está compensado, no está compensado. Acuérdense de que los cuadros abdominales también pueden confundir a un paciente con una cetoacidosis diabética. ¿Está bien? El hemograma, en este caso, nos va a hablar si tenemos los leucocitos elevados y estamos frente a una colecistitis, a un proceso infeccioso. ¿Está? Bien. Grupo y factor. Grupo y factor lo pedimos siempre que sabemos que es probable que tengamos un paciente con lo mismo que el coagulograma, si vamos a necesitar intervenirlo quirúrgicamente y si algo puede complicarse y necesita. Entonces hay que agruparlo, este tipo de pacientes. ¿Bien? Todo esto a priori, es decir, nosotros todavía no tenemos el diagnóstico hecho cuando pedimos el laboratorio, pero ya sabemos a dónde estamos orientados. Entonces, con el examen físico ya creemos que estamos hablando de una colecistitis. Entonces, preparamos todo como para poder avanzar en esto, ¿está? Obviamente que en esta patología no nos puede faltar el hepatograma, ¿tá? En el hepatograma común viene lo que es TGO, TGP, que son las enzimas hepáticas, lo que es la bilirrubina, total, directa e indirecta, ¿está bien? Y lo que es la fosfatasa alcalina, el colesterol, también viene en el hepatograma. La gamma GT la vamos a pedir también, y la 5-nucleotidasa. La gamma GT siempre la pedimos también cuando sospechamos que el paciente tiene consumo de etilismo, ¿tá? Que es como que nos orienta un poco más a esto.
Bien, este laboratorio no nos puede faltar en la guardia, es lo que tenemos que pedir. Y a esto, eventualmente, por las náuseas y los vómitos, le agregaríamos una milasa por las dudas si pensamos que el paciente además tiene una pancreatitis, ¿está? Pero ahora lo vamos a ver posteriormente. Pero esto no nos puede faltar. Después podemos agregar otro laboratorio, pedirle otras cosas. Pero esto es lo básico que tenemos que pedir frente a este paciente, ¿está? Bien. Paso posterior, hacer una ecografía, ¿está bien? Como sabrán, las ecografías son, es un estudio muy noble, porque no es invasivo, ¿está bien? Es económico y está, por suerte, en casi todos los hospitales y en todos los centros. No es un estudio de alta complejidad como una resonancia, una tomografía, que capaz que no contamos todos los hospitales públicos con esto. La ecografía es mucho más económica. Se puede efectuar a todos los pacientes, porque se puede hacer al costado de la cama, en una habitación, ¿está bien? Es como que tiene estas ventajas. La desventaja, obviamente, es que es operador dependiente. ¿Qué significa esto? Que el que va a hacer la ecografía lo ve. Ustedes piden una radiografía, la veo yo, la ve mi colega que viene después, la ve el especialista que viene mañana, digamos. La radiografía queda, la radiografía o la tomografía son estudios que quedan impresos y los puede ver cualquiera en cualquier momento. Mientras que la ecografía lo va viendo mientras el que lo va haciendo, ¿está bien? Y va buscando. Entonces, es una de las es operador dependiente, el que lo está haciendo, buscando y está transcribiendo la información a lo que ve. Y que a veces no es de alta resolución, si el paciente está con distensión y tiene interposición de aire en las heces y en el intestino y demás, toda esta interposición de gases no permite una buena visualización, el páncreas no se visualiza muy bien, digamos, no tiene una alta resolución, ¿tá? Pero sirve como para empezar a hacer el diagnóstico y poder empezar a tratar a este paciente, ¿tá? Bien. Lo que podemos ver, hígado y vías biliares intrahepáticas, el tamaño vesicular, el tamaño que tiene la vesícula, la pared de la vesícula, si es delgada o si está aumentada. Si está aumentada significa que tiene un proceso inflamatorio, si aumenta la pared. Estos son uno de los ítems que nos van a dar el diagnóstico de una colecistitis. El aumento de la pared significa que va a haber una inflamación. Bien. Doctora, ¿Qué podemos observar? Podemos observar en el litiasis. ¿Cómo? Hay alguien que quiere entrar todavía. Dale, ahí miramos. Hola, Bla, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, ¿qué podemos observar también en la eco? Si es una litiasis única, si es una litiasis múltiple, si son múltiples calculitos, si son macro, es decir, si son grandes, o si son pequeños, microlitiasis, ¿está bien? El calibre del colédoco, importante, si está distendido o no, si está dilatado o no. Pequeños, si son grandes, los calculitos, ¿está bien? Eso también es importante, porque uno grande es menos complicado a veces que los chiquititos que migran y que, bueno, se van al colédoco y demás, ¿está bien? Bien. Podemos ver los cálculos coledocianos, lo que dijimos, el páncreas, el vaso, ¿está bien? Exploración del abdomen y retroperitoneo, a ver si tiene líquido o no tiene líquido, Todas estas son las cosas que se pueden observar. Bien. Si bien esto no es necesario que lo sepan, lo van a saber más en cirugía, pero bueno. Doctora, ¿qué? hay otro más que quiere entrar. Dale. Bien. Si bien eso no es que lo tengan que saber necesariamente, sí tienen que evaluar el tema de saberlo como para ver en qué grado estamos. Es lo que le hablaba, ¿está bien? Nosotros ecográficamente, si vemos que tenemos una vesícula agrandada con engrosamiento y edema de la pared, vamos a pensar que estamos frente a un cuadro de colecistitis. Después, posteriormente, puede ser gangrenosa, puede tener empiema que tiene purulento, puede tener esclerosis, puede tener líquido, bilis, pero todo eso lo verán más adelante. Lo importante que quiero que les quede es que en una pared, en una vesícula, con un proceso de una colecistitis, vamos a tener las paredes engrosadas. Esto que les quede, ¿está bien? Que es el cuadro de inflamación que nos va a estar hablando de una colecistitis. Sumamente importante, ¿está? Lo otro después lo verán detenidamente en medicina B y en cirugía, pero ahora quiero que les quede eso, ¿está? Bien. Factibilidad de litiasis coledociana por ecógrafo. Podemos ver la vía biliar de más de 5 milímetros tiene una posibilidad de contener cálculos coledocianos. Si vemos la vía dilatada es porque tenemos algún cálculo, ¿está bien? En el colédoco. Entonces eso nos tiene que hablar de un síndrome coledociano, ¿está? Si hay un diámetro menor de 5 milímetros sin sospecha y esto es de lo que hablábamos, ¿no? La dilatación parcial de la vía biliar puede orientar sobre el nivel de obstrucción. Si tenemos un colédoco muy aumentado podemos ver el grado de obstrucción de esto, ¿está? Estos son puntos que nos ayudan mucho para el diagnóstico y ver en qué instancia estamos parados. Bien. Tenemos sin sospecha de compromiso canalicular, sin antecedentes de compromiso canalicular, un hepatograma normal, una ecografía con litiasis biliar única o múltiples de más de 5 milímetros y vía biliar menor a 7. Esto es lo que hablábamos hace un rato. Las más grandes es como que al no migrar tanto no nos va a dar un cuadro tan como un cuadro coledociano, ¿está? Mientras, esto es sin sospecha de compromiso canalicular.
dudoso compromiso canalicular son los antecedentes sospechosos, ¿tá? Una colecistitis con una bilirrubina de mayor a 3, es decir, sabemos de que algo está obstruyendo, por eso está subiendo la bilirrubina. Algún antecedente de una pancreatitis aguda, de una hepatopatía, una ecografía con microlitiasis, que esto era lo que yo hablaba, que son más peligrosos, pues son más pequeños y migran, entonces pueden instalarse en el colédoco y hacer un coledociano, y una vía biliar mayor a 7, ¿tá? Esto va a hablar de una dilatación, como que la obstrucción es más grande. Ven que con el simple ecografía podemos estar viendo bastante. Y fuerte sospecha de un síndrome coledociano, vamos a tener antecedentes clínicos, lo que hablábamos hace un ratito, hepatograma con patrón obstructivo, es decir, el patrón obstructivo, ¿de qué hablamos? La bilirrubina, la que va a estar aumentada extremadamente, va a ser la directa. De la total va a ser predominio directo. ¿Está bien? Entonces esto no va a estar hablando de un patrón obstructivo. Va a estar elevado y la vía biliar mayor de 10. Ahí estamos hablando de un síndrome coledociano. ¿Está bien? La dilatación va a ser mayor por la obstrucción. ¿Está? Bien. Complicaciones de la colecistitis puede ser una perforación bloqueada o peritoritis generalizada, una fístula, que puede ser colecisto duodenal o colecisto colónica, o un hilio biliar. ¿Está? Bien, el síndrome coledociano, lo que decíamos, vamos a ver un paciente con ictericia, ¿está bien? Cuando nos viene a predominio de la bilirrubina directa. Esto les tiene que quedar como que hay un freno, entonces la directa es la que va a aumentar, ¿está bien? Bien. Metodología diagnóstica, ¿cómo lo hacemos? Con antecedentes actual, antecedencia, enfermedad actual del paciente, el examen físico que vamos a evaluar, el laboratorio y la ecografía. Esto no nos puede faltar, también esto es la base del diagnóstico. Después, que pidemos como la colangioresonancia, la TAC, la resonancia magnética, la colangiografía retrógrada. También son todos estudios de mayor complejidad, que es cuando no tenemos el diagnóstico definitivo, ¿está bien? Una econdoscopía o una ecografía translasparoscópica, todos estos ya son procesos más que cuando este dito es recidivante y el cirujano no lo puede evaluar, pasamos a todos estos estudios, ¿está? Con el examen físico, los antecedentes, la anamnesis del paciente y sus antecedentes. Un buen examen físico, un buen laboratorio y una ecografía, ya ahí estaríamos bien, ¿está? Bien. Diagnóstico diferencial del síndrome coledociano, una hepatopatía, un paciente con una hepatopatía, una obstrucción intrahepática, ¿está bien? Algún lito intrahepático, una litiasis coledociana, que es lo que hablábamos hace un rato, que migró al colédoco, ¿está bien? Cáncer de páncreas, ¿qué hace el cáncer de páncreas? La cabeza de cáncer de páncreas lo que hace es una obstrucción y nos va a dar la misma clínica de obstrucción, ¿está bien? Cáncer de vía biliar y papila o pancreatitis, ¿está? Bien. La litiasis residual del colédoco, diferenciar de la litiasis recidivante, puede ser asintomática. Esto es la litiasis que muchas veces se opera a este paciente, se saca la vesícula, todo, y queda como un lito recidivante, ¿está bien? Una litiasis que quedó ahí, entonces vuelve a dar el mismo cuadro. Puede ser asintomático, puede dar un síndrome coledociano, puede dar una colangitis o una pancreatitis, ¿está? Bien. Bien. Tenemos la colangitis aguda. Paso posterior ya de bacterias en la bilis y obstrucción. Es un cuadro un poco más grave y más avanzado, ¿está? Causas más frecuentes, coledololitiasis, ¿está? Cuando tenemos litos en el colédoco y esto se infecta, ¿está bien? Entonces acá estamos hablando de una colangitis, una infección del colédoco. Puede ser por otras causas, puede ser por maniobras instrumentales en pacientes, disfunción u oclusión de una prótesis, ¿está? Cuadros que sean alguna complicación a posteriori, ¿está? El cuadro clínico, ¿qué pasó? Hay un señor que tiene ahí internado en el sector de pediatría. Sí. En la cama 4. Y le dijeron que no le dejan subir a la visita, que antes tiene que hablar con la gente del consultorio. No, yo. El tema es el siguiente. Yo mandaría a hablar a la dirección. Pero me mandaron una cosa de que no mande gente a la dirección. Entonces que primero resuelva acá y no le está. Pero pasen. No, con el jefe de clínica. Claro. Por eso venía a preguntarte a la dirección. O sí, o al jefe de clínica. No le dejan subir. Es que no hay visita. Perdón. Bueno, No hay visitación. no, pero capaz que tiene que llevar algo. Claro, le quiere dejar cosas. Perdón, chiquita. Bien, el cuadro clínico que vamos a tener en este paciente, son acorde a los síntomas de infección y de obstrucción biliar. Y se dice la triada de Charcot, ¿tá? Que es ese dolor en el hipocondrio derecho, dolor abdominal, fiebre, todo. ¿Está bien? Entonces acá podemos pensar en un paciente que esté presentando una colangitis, ¿tá? Bien, si en este paciente se llega a dar confusión mental o shock, estamos hablando de un cuadro más severo, más séptico, ¿tá? Bien. ¿Qué vamos a encontrar? Un hepatograma de colestasis, era lo que habíamos visto, con un aumento de la bilirrubina, las enzimas hepáticas, el predominio directo.
Leucocitosis, que va a haber un aumento de los leucocitos por este cuadro infeccioso, son cuadros graves estos, Y en la ecografía vamos a ver esta obstrucción biliar y puede haber un absceso hepático si esto se complica. ¿Está bien? Es un cuadro extremadamente complicado. ¿Está? Bien. Y la pancreatitis, que es el proceso inflamatorio del páncreas con compromiso variable del tejido peripancreático y los órganos distantes. Y tenemos la aguda, también que es un proceso agudo del páncreas asociado al dolor en el hipocondrio derecho. Esto generalmente viene el paciente con un cuadro extremadamente agudo, ¿está bien? Y ahora vamos a ver las características con las que viene. Y si no en el crónico, que es la destrucción paulatina del paciente. Generalmente en un agudo es más que nada un cuadro de un lito y a veces en el crónico es un cuadro de un etilita, ¿está bien? Que bueno, puede llegar a dar estos cuadros, ¿está? Bien. Cuadro clínico, dolor abdominal con una epigastralgia, ¿está? Con irradiación a la región dorsal, ¿está? Dolor en epigastro con irradiación dorsal, por eso le dice mi cinturón, ¿está? Este paciente generalmente tiene náuseas y vómitos, ¿está? Por eso yo les decía en un principio, cuando pensamos en un cuadro de una colecistitis, por las dudas, agregamos una amilasa y una lipasa para ver si no está también complicado el tema de páncreas, ¿está? Bien. Este paciente generalmente tiene como es un cuadro grave también y tiene un compromiso general, por lo cual, bueno, vamos a tener taquicardia, fiebre, puede tener un cuadro de hipotensión, ¿está bien? El cuadro de ictericia, obviamente, derrame pleural izquierdo puede tener, y los signos de Cullen y Turner, que ahora los vamos a ver en las fotos, ¿está? Estos son pacientes que, bueno, rápidamente necesitan, generalmente, bueno, hay que estabilizar al paciente, igual que en la colecistitis aguda, eso lo vamos a ver más adelante, pero para que vean, hay que estabilizarlos a los pacientes, y después se verá la causa que lo produjo. Generalmente en la colecistitis es como que se enfría, se mantiene, se baja la infección, la inflamación, y después se ve la parte quirúrgica, ¿está? Y en la pancreatitis, lo mismo, primero hay que hacer el tratamiento médico, que es sumamente importante, y después, si en la pancreatitis fue a punto de partida de una litiasis, se verá a posterior, ¿está bien? Bien. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Leucocitosis, hipoalbuminemia, hiperglucemia, ¿está? Hipocalcemia, puede tener hipoxemia este paciente por el estado general. Muchas veces los triglicéridos extremadamente altos, por eso dan daño al páncreas. Por eso en pacientes donde vienen a una consulta y vemos que los triglicéridos están extremadamente altos, tenemos que medicarlos porque pueden hacer un daño pancreático, una pancreatitis. Estos pacientes pueden que estén hemoconcentrados, aumento de urea creatinina y aumento de la amilasa, lipasa y tripsina. ¿Está bien? Bilirrubina total aumentada y la fosfatasa alcalina también aumentada. Esto es lo que nosotros no nos debe faltar pedir. Más allá de después, digamos, como diagnóstico tenemos a la amilasa, la lipasa y la tripsina para una pancreatitis. Y como pronóstico vamos a tener los criterios de Ranson. Les dejo los de Ranson, después van a ver lo de Apache y demás, pero eso lo dejamos para cirugía, así no se complican tanto, ¿está bien? Una cosa es que para la pancreatitis vamos a utilizar ciertos estudios para hacer el diagnóstico y otros van a ser para el pronóstico del paciente, ¿está? Bien. Doctora, Sí. ¿la hemoconcentración se ve en el hematocrito o dónde se ve? Sí. Ah, ya. Bueno, gracias. No, por nada, Lady. Bien, tenemos estudios complementados que pedimos una requisitora, también podemos pedir una de abdomen, una ecografía abdominal y un TAC. En estos pacientes generalmente en algún momento pedimos una TAC abdominal para ver si hay alguna complicación o no del cuadro. Inicialmente empezamos con esto y después depende de la evolución del paciente, ¿está? Estos son los criterios de Ranson que les decía. Se toma al ingreso y a las 48, está por un lado para los pacientes biliar y para los pacientes la pancreatitis no biliar, ¿está bien? Ven que son diferentes, no es necesario que se lo sepan ahora todo de memoria, pero sí que sepan las características de cada uno, ¿está bien? Vamos a ver, bueno, con respecto a la edad, ven que cambia, en el biliar es más de 70 y en el de no biliar es 55, después tenemos que ver los leucocitos al ingreso, ¿está bien? Si son mayor a 18.000, una glucosa mayor a 220, un LDH mayor a 400 y una GOT más a 250. Por eso yo les decía que dentro del laboratorio, si nosotros ya sospechamos una pancreatitis, podemos agregar la LDH para ver como criterio de Ranson, más allá del diagnóstico que lo vamos a hacer con la lipasa, ¿está? No nos puede faltar los leucocitos, la glucemia y los estudios estos para poder evaluarlo a las 48 horas. Si es que baja el hematocrito, si es que hay una urea mayor a 2, ¿está bien? El calcio, digamos, todo esto lo vamos a evaluar a las 48 horas. Igual que acá, en el ingreso, y después a las 48 horas volver a evaluar todo. ¿Está bien? Doctora, una pregunta. Sí, mi vida. ¿Por qué se da la caída tan marcada del hematocrito en la pancreatitis? Por el cuadro grave del paciente y la concentración, justamente, del paciente, ¿está? Por los vómitos, la deshidratación, el cuadro general, ¿está? Gracias. Bien.
Bueno, esto como es importante que, digamos, esto capaz que ahora no es algo que lo vamos a exigir ahora en semio, ¿sí? Que lo tienen que saber como para en adelante y para ver el cuadro, con qué cuadro viene, qué diagnósticos diferenciales harían con un paciente con vómitos y ese cuadro tan marcado, ¿está? Entonces, esto lo tenemos que ver como para ver la evolución y pensar en estos diagnósticos, ¿está? Y que existen criterios criterios que son para poder hacer el diagnóstico y otros criterios que son de solamente de pronóstico, que es este el caso, ¿está? Bien. La idea era eso, poder darles, si bien esto, como les decía, lo vamos a ver más detenidamente, queríamos que la parte clínica les quedara, ¿está bien? Porque es lo que a nosotros nos interesa y lo que vamos a pedir. El tratamiento, que lo verán después, y lo vamos a seguir. Pero ahora por eso traté de unificarles todo lo más importante de todas las clases, como para que les quede más que nada la clínica. Y si nosotros le decimos, viene un paciente con dolor abdominal, en epigastrio, se le irradia el dorso, está con náuseas y vómitos, poder pensar en a estas patologías, ¿está bien? Si estamos hablando de un dolor abdominal en hipocondrio derecho, digamos, con un Murphy positivo, estamos pensando en una colecistitis. ¿Qué pedimos? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Está bien? Esto es fundamental para ver y para hacer los diagnósticos diferenciales de todo esto, ¿está? ¿Sí? Doctora, ¿y en una pancreatitis no se pide amilasa? Sí, se pide amilasa. No te escuché, ¿qué me dijiste? Que si en una pancreatitis se pide amilasa. Sí, estaba anotada, me parece. Amilasa. Ah, ya, sí. Sí. Sí, se pide amilasa, lipasa y tripsina, ¿ah? Que son características. La amilasa no es tan específica. Puede ser que esté elevada por otras patologías, pero nos orienta, obviamente. Si estamos dentro de este cuadro con una amilasa aumentada, no, es más para esto. Puede que esté aumentada por otra cosa, pero no tendría el cuadro, ¿está? Bien. Bueno, chiquis, hoy, después de hacer una clase tan larga que tuvieron todos un día muy intenso entre salud pública y demás, ayer a la noche traté de reducirles todo como para que les quede un compacto y más que nada para pensar los cuadros clínicos. ¿Está? ¿Listo? Bueno, que tengan lindo día y con el cuadro de hepatitis, ¿ok? Bueno, esto ya seguramente lo vieron desde diferentes ámbitos y ahora vamos a ver algunas cosas que son de repaso o de lo que ya sabemos y otras que es lo que nos interesa a nosotros, hacer la anamnesis y ver cómo se presenta el paciente, ¿está? Pero bueno, previo vamos a ir viendo algunas cosas de la patología. Como todo lo que es itis, obviamente, que tiene que ver con inflamación, ¿está bien? Un cuadro inflamatorio en el hígado, ¿está bien? ¿Qué puede ser? Que ustedes sepan, así a priori, hepatitis, ¿por qué causas? Por los virus de hepatitis. ¿Cómo? Por los virus de hepatitis. Por los virus de hepatitis. Por Bien. intoxicaciones. ¿Qué más? Intoxicaciones. Intoxicaciones, bien. Hepatitis tóxicas, bien. Es decir, nosotros tenemos dentro de los virus también los virus que son propios de hepatotóxicos o virus en general que pueden hacer algún daño hepático, ¿está? Y nos dan un cuadro de hepatitis, ¿sí? Bien. Tenemos los virus hepatotropos, ¿está? Que es de la hepatitis A, B, C, E y D. Y los no, que era lo que hablábamos recién, el citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes, también son virus que nos pueden dar cuadros de hepatitis también, una vez que uno pone como diagnósticos diferenciales. Sabemos que tiene un cuadro de hepatitis y tenemos que llegar al diagnóstico qué es lo que le está produciendo esa hepatitis. ¿Por qué? Es fundamental por el tema del tratamiento a este paciente, ¿está bien? Y por el tema de... No. ¿La NICH? Sí. Entonces, fundamental ver el cuadro del paciente, con qué cuadro viene el paciente, si está complicado o no, y en base a esto poder llegar al diagnóstico definitivo, qué es lo que le está ocasionando la hepatitis, como para poder hacer un tratamiento. Bien, este cuadrito, después más adelante lo vamos a ir viendo, es como un resumen de qué tipo de genoma tiene. Acuérdense que el B es el que tiene ADN, los otros son ARN, el tema de transmisiones. Está piola porque nos reúne todo lo que vamos a ir viendo posteriormente, es como un resumen de todo lo que vamos a ver, ¿está? Bien. La hepatitis A, hepatitis, hepatovirus, picornavirus, todo esto que seguramente lo han estudiado desde micro y varias otras rotaciones, es de ARN, no es citopático, la lesión la produce la inmunidad del propio huésped. Muchas veces es lo que, digamos, generalmente el virus infecta y genera esta reacción inflamatoria donde produce el cuadro de la hepatitis, ¿está? Bien. ¿Cómo es la epidemiología? La transmisión. Es un virus que se va a transferir de forma fecal-oral, ¿está bien? De persona a persona. Puede ser por la ingesta de agua o de alimentos contaminados con materia fecal de pacientes infectados con IgA, con hepatitis A. Se produce inmunidad permanente tras la curación, ¿está bien? Generalmente estos pacientes cuando se curan ya mantienen esa inmunidad de por vida. Y la población más expuesta generalmente es la hepatitis que se da en los colegios, en los niños, donde capaz que la higiene no es la mejor, ¿está bien? Los nenes se tocan la boca, van al baño, contaminados, se tocan. Bueno, ahora con el tema del coronavirus hay como ciertas
medidas higiénicas que están como más focalizadas y están más, uno está más atento a la higiene, ¿está bien? Pero anteriormente, donde hasta compartían, algunos nenes, uno iba a un jardín y veía que compartían un chupetín, y bueno, y esa contaminación genera la infección de este virus, ¿está? Doctora, Por eso disculpe. está básicamente en los niños. ¿Cómo? Está Agustín queriendo ingresar. Agustín, bárbaro. Vayan avisándome porque no me aparece en la pantalla. Bien. Bueno, como hablábamos, los más expuestos y los que se contagian más son los niños, personales de guarderías y en el acto sexual donde hay contacto oral, la región anal con la región bucal, ¿está bien? Oral, anal. Y no hay portadores. La clínica de este paciente, la mayoría son asintomáticos. Es probable que nosotros la cursen, después uno se hace anticuerpos y capaz que le da, que tuvo la inmunidad, que tuvo la patología, la enfermedad, pero lo pasó asintomático, como un cuadro muy banal, un cuadro como de un resfrío, ¿está bien? Una cosa muy banal, o asintomático y nunca supo que padeció la enfermedad, ¿está bien? La incubación puede ser es entre 15 y 45 días aproximado, y los prodromos son estos síntomas constitucionales como la anorexia, las náuseas, vómitos, astenia. Siempre piensan que todos los virus, todo lo que es viral, da esta sintomatología de la astenia, la dinamia, las mialgias, ¿está bien? Es característico de los cuadros virales, ¿está? Las artralgias, cefalea y fiebre puede dar. Esta es la sintomatología que va a dar el virus, ¿sí? Esos son los prodromos, que capaz que a veces en un principio, como típico que decimos, sí, está incubando, es porque no sabemos todavía para dónde va a salir estos síntomas que tiene el paciente, y después ya cuando está en una fase de estado, ya el paciente tiene una ictericia, a mí me chutaron, ¿no? ¿Sí? No, tiene una ictericia, una hepatomegalia, cerrame el coso, sí. Sí, puede ser una hepatomegalia, puede tener adenopatías, una esplenomegalia, ¿está bien? Y obviamente un cuadro de coluria, que nos acordamos quién es, y acolia y epigastralgia, ¿está? Generalmente el paciente consulta en esta etapa donde le llama la atención. El fantasma me está chillando. No, alguien chillaba. Alguien me hacía callar. Bien. Generalmente el paciente aparece en esta etapa, también consulta por este cuadro de ictericia, que reconoce la ictericia, la coluria, que se asusta porque tiene la orina muy oscura, o acolia, la materia fecal muy clara, que es de color tipo arcilla. Si uno le pregunta al paciente, el color es tipo arcilla, ¿está bien? Y coluria lo refieren como Coca-Cola, ¿está bien? Bien. Y bueno, y después está la fase de recuperación donde desaparecen los síntomas y signos. En realidad la hepatitis A es bastante benigna en su evolución, lleva la misma evolución que los virus que se recuperan, excepto, bueno, los cuadros que son hepatitis A fulminantes, donde hace una complicación importante, una insuficiencia hepática importante, y el paciente puede ir a trasplante o compromete la vida, ¿está bien? Es menos los casos, es un porcentaje bajo, pero bueno, aparece, no. Bien, en el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Una leucopenia, ¿está bien? Donde, acuérdense que casi todos los virus hacen una pequeña leucopenia, una baja de los leucocitos. Y si vemos la fórmula, van a estar aumentado el porcentaje de los linfocitos, siempre van a estar aumentados en más, ¿está? Bien, vamos a tener un aumento de las enzimas hepáticas. ¿Cuánto es el nivel? El nivel es más de 10, ¿está bien? Más o menos las enzimas hepáticas están entre 45 y 50, depende del laboratorio. Vamos a tener más de 10, multiplicado por 10, para decir que estamos frente a un cuadro de una hepatitis, ¿está bien? Bien, la TGO y la TGP. Vamos a tener aumento de la fosfatasa alcalina y vamos a tener aumento de la bilirrubina total, ¿está bien? A predominio de la directa, ¿bien? Esto es un laboratorio mínimo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos un paciente que sospechamos una hepatitis. Y en la hepatitis aguda es lo que en la hepatitis A es lo que vamos a encontrar. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se realizan mediante la detección de la IgM. Acuérdense que todos los IgM, los anticuerpos IgM, son los que estamos hablando de la infección aguda, ¿ok? Y la IgG es lo que estamos hablando de una infección pasada. Entonces vamos a hacer los anticuerpos IgA, IgM contra hepatitis del virus A, para ver si el paciente está padeciendo en este momento la enfermedad. Bien, se detectan al inicio de la enfermedad, y la IgG, lo que hablábamos, es que nosotros tuvimos contacto con la enfermedad, ¿está bien? Bien, y que nos quedó la inmunidad, obviamente. Diagnósticos diferenciales con leptospirosis, paludismo, cuadros sépticos. Los cuadros sépticos, ¿qué es lo que ocasionan? Es la activación de todo el sistema inmune frente a un cuadro infeccioso. Es toda una cascada que se va a alargar, ¿está bien?, de inmunidad para poder combatir esta infección, que después, más allá que encontremos el antibiótico adecuado, la cascada, lo que le va a hacer daño al organismo es la inmunidad, ¿está bien? Ese exceso de inmunidad para poder combatir a este germen genera toda una cascada donde vamos a tener una insuficiencia hepatorrenal. El paciente séptico termina con una insuficiencia hepatorrenal, lo cual vamos a encontrar un cuadro de hepatitis, un cuadro de transaminasas altas, el toque hepático, el toque renal.
¿Está bien? El cuadro que tenemos que hacer diagnóstico. Mononucleosis. Mononucleosis es una patología muy frecuente, es viral, se puede dar por Epstein-Barr o por citomegalovirus. Se da generalmente en chicos adolescentes, donde el contacto de la saliva, ¿está bien? Se le dice la enfermedad del beso, ¿está bien? Porque y se da más en adolescentes donde pueden contagiarse, porque andan capaz que uno con otro y demás. Genera esta transmisión, ¿está bien? Por el contacto, y genera un cuadro viral donde tenemos astenia, dinamia, puede tener fiebre, ganglios generalizados, y puede hacer este toque hepático, ¿está bien? Hacer un toque hepático donde tenemos un proceso inflamatorio en el hígado y aumento de transaminasas. Es muy probable cuando nosotros encontramos un adolescente con estas características, poder investigar si es o Epstein-Barr o citomegalovirus. Bien. Enfermedades no infecciosas, también si vemos un paciente ictérico con coluria y demás, pensar también si no tiene un lito, que era lo que nosotros habíamos estudiado. Neoplasias, si tenemos un CA de cabeza de páncreas generalmente o de la vía biliar, comprime y nos va a dar también un aumento de la bilirrubina, un aumento de la fosfatasa alcalina, un paciente ictérico con estas características, o otras ictericias que van a ser obstructivas, ¿está? Que, bueno, todo lo que nosotros tenemos que pensar en el paciente. A favor, digamos, de lo viral, nos va el cuadro del paciente con este cargado de astenia, dinamia, mialgias, artralgias, ¿está bien? Y a favor de lo litiásico va un cuadro con un dolor abdominal. Generalmente las hepatitis pueden dar un dolor por la expansión, por la hepatomegalia, y que da dolor de la cápsula de Gleason, pero no nos va a dar un Murphy positivo, que es lo que vimos la semana pasada, ¿está bien? El Murphy lo va a dar bien una litiasis, entonces depende del cuadro, cuando nosotros examinemos al paciente vamos a ir a más una hepatitis o a una litiasis, ¿está? Pero son todos diagnósticos diferenciales que los tenemos que hacer, ¿está? Bien. Las complicaciones de la hepatitis A, la fulminante, ven que el porcentaje es muy bajo, pero existe. La hepatitis coletásica y la recidivante, ¿está bien? Que vuelve a recidivar, o crónica, que la hepatitis A generalmente no se cronifica, ¿está? Bien. Hepatitis B. La A les quedó, es bastante banal, las medidas de contagio para poder prevenir y para poder ver el cuadro que nos da. Generalmente todas nos dan los mismos cuadros, el periodo de incubación es relativamente corto, y bueno, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con todo lo que hicimos, ¿está? Ahora pasamos a la B. El género Hepatinovirus, olviden, todo esto es como para que lo tengan. La familia, olvídense, ni la pienso. Es ADN, este es ADN, mientras los otros eran ARN, ¿está bien? Y existen 8 genotipos y demás, más frecuentes que la hepatitis A. Esto es importante, la epidemiología. ¿Cómo la podemos transmitir? Se transmite a partir de individuos con infección aguda o portadores crónicos del virus. ¿Está bien? Porque la hepatitis B sí puede cronificar, entonces puede que esté activo y que pueda contagiar. ¿Está bien? La hepatitis B. Forma vertical. Cuando hablamos de forma vertical es de la mamá embarazada hacia el bebé. ¿Está bien? Los recién nacidos de mujeres con infección activa se infectan más del 90% en el momento del nacimiento por contacto de las mucosas con sangre contaminada. ¿Está bien? Con la leche materna, en la vía sanguínea, ¿está bien? Contacto sanguíneo o contacto sexual. Estas son las formas de transmisión del virus. ¿Está? Bien. El periodo de incubación de 40 a 180 días. Los prodromos ven que es todo similar. ¿Está bien? Va a dar anorexia, náuseas, vómitos, astenia, artralgias, mialgias, cefalea y fiebre. Es bien el cuadro viral, que ya sabemos todas las características que dan. Y en la fase de estado lo mismo. Ictericia, hepatomegalia, adenopatías, esplenomegalia, coluria, colia y epigastralgia. La clínica va a ser la misma. ¿Está? En la fase de recuperación desaparecen los signos y síntomas y los hepatocitos infectados son reconocidos por el sistema inmune, y si la respuesta es insuficiente, las células infectadas son destruidas determinando la eliminación. Si hay una forma muy masiva, está bien, de qué es lo que pasa, si hay una respuesta sobreexagerada hacia el virus, podemos hacer una hepatitis fulminante, que es el 1%. Y si la respuesta es inadecuada, después de los 6 meses estamos hablando de una cronicidad de la hepatitis. ¿Está? Entonces, esto es importante como para saber que esta hepatitis puede, por un lado, ser fulminante si tiene una respuesta inmune exagerada, o puede ir a la cronicidad si no se puede eliminar fácilmente el virus. ¿Está? Bien. Formas clínicas, portadores crónicos, hepatitis aguda y hepatitis crónica. Bien. Tenemos la hepatitis aguda, se debe a la respuesta inmune adecuada con la producción de niveles de anticuerpos antisuperficie. ¿Está bien? Estos confieren inmunidad. Es decir, nosotros tenemos los antígenos en superficie, y si nosotros vemos que tiene una respuesta adecuada es porque va a tener los anticuerpos a antisuperficie. ¿Ah? En el laboratorio, ¿qué vamos a ver? Aumento de las transaminasas, como dijimos en la hepatitis A. Acuérdense que es en un porcentaje por 10, el valor de la hepatitis normal por 10.
estamos hablando de arriba de 500 o 600 de las enzimas hepáticas. Si no, si es menos, a veces decimos es un toque hepático, como que no llegó al proceso inflamatorio total, pero que hubo una alteración en las enzimas hepáticas. La fosfatasa alcalina también aumentada, la bilirrubina directa lo mismo, y puede estar el valor de protrombina alterado, ¿está bien? Es importante ver en los cuadros de hepatitis y controlar la coagulación del paciente, ¿está bien? Porque esto es un signo de gravedad en el paciente. Nosotros tenemos un paciente con un cuadro de hepatitis y ¿qué nos va a indicar internarlo y controlarlo? Su grado de coagulación. De hecho, cuando estábamos empezando la clase con la doctora Krasnich, nos acordábamos un paciente que ahora hará 2 meses, ¿no? 2 meses, lo internaron los médicos de guardia con una hepatitis aguda. El chico estaba bárbaro, estaba clínicamente asintomático, no asintomático porque tenía coluria y acolia y malestar estomacal, pero estaba clínicamente estable, pero tenía valores de coagulación que no subían a pesar de la vitamina K y bueno, lo tuvimos que derivar a un centro de hepatología para ver por qué no mejoraba, ¿está bien? A ver qué medidas tomaban. Pero es fundamental el tema de la coagulación, controlar al paciente el tema de la coagulación, ¿ok? Bien, y los marcadores serológicos que le vamos a pedir son los anticore, IgM, que luego va a ser sustituido por la IgG, ¿tá? Y la IgG va a percibir por toda la vida, ¿está bien? Vamos a pedir el tema del antígeno de superficie, como dijimos recién, el antisuperficie, y el IgE lo vamos a pedir en caso de que, digamos, el paciente esté replicando, ¿está bien? Que esto se sostenga, entonces vemos de que es cuando hablando de una replicación viral, ¿está? Bien. Seguimos. Bien, hepatitis crónica. Estos pacientes, que como dijimos anteriormente, tienen una inadecuada respuesta inmunológica al virus, no logran eliminar el virus, puede que pase a una cronicidad, ¿está bien? Bien. Marcadores de serología, vamos a tener positivos para el antígeno de superficie, vamos a tener una IgM permanente, como que está todavía agudo, no pasó a la parte de memoria de la inmunidad, ¿está bien? Y no hay anticuerpos no tenemos los anticuerpos del antígeno de superficie, y tenemos el E, que es el que está replicando. Entonces esto nos está hablando de que tenemos una enfermedad activa y crónica, ¿está? Bien. El ADN viral en esta etapa está integrada cuando me llaman así, no sé, colegio, pero no lo tengo marcado. No lo tengo marcado. Pero no lo... O poné en la clase, poné tu teléfono, marca acá. Ahí tenés, no, poneme la clase en tu teléfono y si llaman, atiendo. Bien, el PCR, claro, después nosotros vamos a hacer PCR de carga viral para ver en qué carga viral tenemos este virus. Eso es a posterior de diagnóstico, ¿está? En esta etapa está integrado al celular. Esto es importante en determinación del hepatocarcinoma, además del daño hepático. ¿Me ven? ¿Sí? Sí, era. Bueno, hacemos cambio de teléfono. Y bueno, y el daño hepático, ¿está bien? Nos va a llevar a una hepatitis crónica que puede llevar a la cronificación y o a hacer una cirrosis y, bueno, con lo que este cuadro implica, una cirrosis, una hipertensión portal, con varices esofágicas, ascitis, encefalopatía, ¿está bien? Todo lo que genera el cuadro de una hepatitis, digamos, de una hepatitis crónica que lleva a una cirrosis y todos los estigmas y los signos que vamos a traer de un cuadro de una insuficiencia hepática, ¿está? Bien. Marcadores serológicos que vamos a pedir, lo que hablábamos. El antígeno, ¿está bien? El antígeno en superficie, es el primer marcador en aparecer, permanece elevado toda la fase clínica y desaparece normalmente en la fase de convalecencia. Si permanece más allá de 3 meses es probable que se cronifique. El de la E se detecta desde el comienzo de la enfermedad y aparece después del anterior, y es el que indica la replicación viral, ¿está bien? PCR es lo que nosotros con el PCR amplifica el virus, entonces vamos a captar al virus, ¿está bien? Bueno, ahora está muy por la pandemia, está bien, el PCR del coronavirus, lo mismo para los virus de la hepatitis, ¿está bien? Y después tenemos los anticuerpos anti-antígeno S, parece todo un trabalengua, pero bueno, que aparecen durante la convalecencia y una vez que se negativizan, los antígenos, también es como que empiezan a neutralizar a este antígeno, ¿tá? Y permanecen en forma indefinida y son los que evitan la reinfección del virus, ¿tá? Y los anticore, que aparecen 1 o 2 semanas después de aparición del antígeno en superficie, los IgM, está hablando todavía de una infección aguda, ¿está bien? Bien. Diagnósticos, IgM anticore, ¿tá? Y la resolución de la infección con negativización
del antígeno E con la aparición del antígeno E y el antígeno de S con la aparición del antígeno S. ¿Está? Bien. Acá lo importante, yo sé de que estamos yendo, digamos, hepatitis como un tema bastante intenso. Lo importante de todo esto es que puedan ver cómo viene el paciente, pensar en qué puede estar pasando, ¿está bien? Poder hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que hemos visto y que vamos a ver, que nos pueden llegar a traer el mismo cuadro. Poder hacer el diagnóstico de qué tipo de hepatitis es, ¿está bien? Si es una hepatitis por virus, si es una hepatitis por virus A, B, C, D, citomegalovirus, Epstein-Barr, si estamos hablando de una hepatitis tóxica, una hepatitis alcohólica, ¿está bien? Poder ponerle el diagnóstico que nos llevó al cuadro de la hepatitis. Es como que hay muchos caminos que nos llevan al mismo cuadro, ¿está bien? Tenemos que ver, a ver de dónde viene este cuadro para poder atacarlo. Y una vez que hacemos el examen, sí, después va a tener todo, obviamente, como les decía, un seguimiento en parte de los infectólogos, en parte de los hepatólogos, como para poder seguir el tratamiento. Eso lo vamos a ver en la otra cursada, ¿está bien? Pero lo importante es que puedan lograr ver qué es lo que le pedimos para poder avanzar, ¿está? Bien, la hepatitis C, familia y género, olvídense, para que lo vean, lo lean nomás. Es ARN, los humones constituyen el único huésped natural. La epidemiología, importante. La transmisión vertical, también, como dijimos, de la madre a los bebés. La parte sexual, también. La transmisión sexual es posible, pero menos efectiva que para el virus B. Y lo que constituye el 90% es a través de las transfusiones o la hemodiálisis, ¿está bien? Esta es la vía de contagio más importante de la hepatitis C, ¿está? Bien. Podemos tener una infección aguda, generalmente puede ser asintomática, curación el 20%. Pero el porcentaje mayor de la hepatitis C, acuérdense, C cronificada, es que el 80% lleva a una cronificación. Y un 30% puede llevar a una cirrosis en 20 años. ¿Está? Bien. En cuanto a la clínica, lo que decíamos, muchos pueden ser asintomáticos y sin ictericia. Otro porcentaje puede ser con síntomas, obviamente. El periodo de incubación es entre 20 y 150 días. Y los síntomas inespecíficos, esa fatiga, ese mal estado general, con esa astenia, puede ser dentro de los signos inespecíficos, y los específicos puede que debute con la ictericia, con ascites, digamos, con complicaciones de lo crónico, ¿está bien? Porque como es una de las hepatitis que más cronifica, entonces vamos a tener como patología crónica, que es la ictericia, la ascitis, ¿está bien? Sangrado de varices esofágicas por la hipertensión portal, va a estar las varices esofágicas, una encefalopatía por hepatitis, ¿está bien? Que nosotros la vamos a detectar con el flapping. Vamos a hacer de que las manos, las vamos a estirar así, las palmas de las manos, y va a ser el flapping, que es el temblor que vamos a dar en las palmas de las manos. Estamos hablando de una encefalopatía, ¿está bien? Esto lo tenemos que evaluar frente a pacientes con estas características, porque ahí estamos hablando de cuadros graves. Y pacientes, obviamente, en estado cirrótico, en estado con una insuficiencia hepática avanzada. Bien, como manifestaciones extrahepáticas podemos tener artritis, queratoconjuntivitis, glomerulonefritis, como extrahepática, ¿está? Bien. Diagnóstico, anticuerpos antivirus de hepatitis C. Y después, bueno, vamos a pedir el PCR cualitativamente para ver si está el virus y cuantitativamente para ver la carga viral. Esto les sirve a los infectólogos y a los hepatólogos para poder realizar el tratamiento, ¿está? Bien, los marcadores serológicos van a tener el antígeno IgG, anti-hepatitis C, y aparece luego del tercer mes posinfección, y puede ser negativo en pacientes con inmunodeficiencia y SIDA, enfermedad, donde tienen la inmunidad comprometida y nos generan anticuerpos, ¿está? Bien. El PCR, recordad que hay viremia fluctuante, entonces, como dice acá Ergo, resultado negativo no significa ausencia de virus, ¿está bien? Muchas veces la carga viral no es, va fluctuando y no llega a captar en el PCR la carga viral, entonces podemos estar con un falso negativo, ¿está? Bien. ¿Estoy yendo muy rápido, chiquis, o van bien? No, va bien, va bien. Bien. Bien, Brian, ahí siempre atento, siempre me contesta. Sigo Una pregunta. Una pregunta. Que me Como estoy loca pensando. mala. ¿Cómo? Una preguntita. Con Sí. la hepatitis C, cuando ya está dando toda la clínica, ¿ya está casi en proceso de cronificación o todavía sigue en un proceso agudo? O sea, Sí, ¿se puede evitar la muchas veces. cronificación? Sí, muchas veces sí. Ya cuando aparece la sintomatología está en un proceso de cronificación. Sí. ¿Ya no tiene retorno o todavía se puede hacer algo? Y se puede, digamos, estabilizar todo lo que sea el hígado, es bastante noble. Entonces, vos con la medicación podés frenar el proceso inflamatorio, y si no haces nada que digamos, evitas todo lo que pueda seguir dañando al hígado, lo vas como frenando. El daño como que ya lo hizo.
Claro. Pero se puede frenar y bueno, de a poquito se va ahí como estabilizando, ¿está? La complicación sería cirrosis o adenocarcinoma. Claro, tal cual. Hepatocarcinoma. ¿Dijiste hepato? No, dije adenocarcinoma, ¿es hepato? Hepatocarcinoma. Listo. Sí. Bien. Bueno, el D es un virus defectivo, está bien, que necesita para poder la colaboración del B para ser infectante, ¿está bien? También es ARN y está simultáneamente con el virus de la hepatitis B. O coinfección, donde infectan juntos, o infecta o superinfección, que infecta a un paciente con hepatitis B, ¿está bien? Bien, la clínica de coinfección, hay un aumento del riesgo de padecer una hepatitis fulminante, la evolución a la cronicidad es la misma que la hepatitis B sola, y la superinfección, la posibilidad de fallo hepático severo aumenta hasta un 20% y la cronificación es prácticamente el 100%. Es como que se potencia y estimula tanto que sea un fallo agudo fulminante o ir a la cronicidad, ¿está bien? Pero acuérdense que necesita del virus de la hepatitis B, ¿está? Diagnóstico se basa en los marcadores de la hepatitis B y D, coinfección IgM, anticor, y si es la IgG, ¿está bien? Si sabemos que es coinfección es porque están juntas infectando el virus de la hepatitis D con el de la E, el de la B, ¿está bien? Entonces vamos a tener el IgM del core de la B. Y si estamos viendo que es una superinfección, sobreinfección del B, vamos a tener una IgG del core, ¿está bien? Ya estamos en una etapa posterior a lo agudo de una hepatitis B. ¿Se entendió esto? Bien. Hay que tener en cuenta que el antígeno D desaparece rápidamente en el suero y los anticuerpos pueden tardar, ¿está bien? Entonces, por eso a veces podría haber marcadores negativos en ese momento de ventana, ¿está? Bien. El E, virus ARN, no capsulado, vía de contagio, vía oral, fecal oral, asociado a la contaminación de comida y agua, también. Y los anticuerpos aumentan en el periodo de la convalescencia, ¿tá? Y no confiere una inmunidad definitiva, ¿está? Debe sospecharse en pacientes con hepatitis agudas, con marcadores de hepatitis A, B o C. Y, bueno, es autolimitada, la incubación es de 2 a 9 semanas, y tiene una alta mortalidad en mujeres embarazadas, ¿tá? Todos estos marcadores los vamos a pedir, no, digamos, a nivel público no hay muchos laboratorios que hagan todos los marcadores, entonces hay ciertos hospitales donde nosotros mandamos para hacer los marcadores. Nosotros acá en todo lo que es virología lo mandamos al hospital Fiorito, ¿tá? Bien. Y las hepatitis medicamentosas, ¿tá? Esto es muy importante porque esto lo vamos a rescatar del diagnóstico, del interrogatorio, de la anamnesis al paciente, ¿tá? Bueno, pueden ser lesiones que pueden ser graves e incluso mortales, ¿está bien? Nos ha pasado ahora cuando les cuento algunos casos que han llegado al borde de la muerte, ¿está? La supresión del tóxico suele seguirse de la regresión de la lesión. Muchas veces cuando se saca el tóxico se puede revertir la situación, hay veces que el daño es tan grande que no, ¿está? Y en la mayoría de los casos se trata de reacciones impredecibles con dosis terapéuticas recomendadas, ¿está bien? A veces uno, digamos, sabe que algunas medicaciones pueden dar hepatotoxicidad y hay otras que a veces es idiosincrasia del paciente generar una reacción tóxica, ¿tá? Bien. Hepatotoxicidad aguda, gravedad de las lesiones se correlaciona con el grado de exposición, el periodo de latencia entre la exposición y la aparición de signos, ¿tá? Y uno de los signos fiables indicativos es la hepatotoxicidad, el ascenso de las enzimas hepáticas, ¿tá? La bilirrubina asociada o no a ictericia, hay un aumento de la bilirrubina, aumento de la FAL, de la bilirrubina total, ¿tá? Y no tienen significados aislados de alguna otra causa, ¿está bien? Bien. Paracetamol, lo que les decía. Paracetamol es algo que, bueno, que es de uso sin prescripción médica, los pacientes lo usan muy seguido y demás, y muchas veces, bueno, lo toman en dosis tóxicas, que enseguida se llega a una dosis tóxica, y entonces por eso hay que alertar mucho a los pacientes de esta situación, y lo que yo les decía, de que hará 2 o 3 años, y ahora se está viendo mucho, hará 2 o 3 años yo recibí una chica con una ingesta de paracetamol con intento de suicidio, y la verdad que estuvo muy mal, al borde con una insuficiencia hepática importante, ¿está bien? Y ahora, aparentemente, con todo lo de la pandemia y demás, hubo muchos casos donde los chicos buscaban las maneras de suicidarse y lo buscaban a través del paracetamol, ¿tá? Así que algo que es de consumo habitual y que es recomendado, en dosis tóxicas puede dar una hepatotoxicidad aguda, severa y grave, ¿está? Bien, es previsible la toxicidad, se sabe que da una toxicidad cuando superamos las dosis recomendadas, las dosis es de 6 a 15 gramos,
Así que por eso les digo, imagínense que con una tabletita ya el paciente, de 1 gramo, ya el paciente está en una ingesta, en una dosis que puede ser mortal, ¿está? Por eso hablo de lo importante que es esto. Bien, se hace la manifestación a pocas horas de la ingesta, el paciente tiene náuseas, vómitos, hipotensión arterial. Esta paciente que yo les contaba, la idea de ella, obviamente, que era llamar la atención y no pensó lo que podía generar y realmente quiso hacer un llamado de atención y realmente estuvo sumamente grave por esto, porque había tomado una tabletita de 10 y llegó a una insuficiencia hepática severa. Bien, en el tercer o cuarto día el enfermo empeora y al aparecer los signos de la lesión hepática y pueden fallecer por causa de afectación renal, miocárdica o hepática cuando hace un colapso hepático, ¿está? Bien. Otra de las drogas que nos puede dar una hepatotoxicidad es las tetraciclinas, ¿está? También una toxicidad predecible, sabemos de que ese fármaco a ciertas dosis nos puede dar, ¿está? Bien, dosis superiores a 2 gramos por vía oral o 500 a 700 miligramos por vía endovenosa, ¿está bien? Puede dar este cuadro de náuseas, vómitos, dolor abdominal, seguido de ictericia, aumento de transaminasas, puede sumarse una hipoglucemia y el descenso de la protombina. Siempre piensen que el descenso de la protombina es como el cuadro donde nos está mostrando la gravedad del paciente, ¿está bien? Porque por los factores de coagulación que se generan en el hígado, ¿está? Bien. Y en los casos más graves hay una elevación de la creatinina, una acidosis metabólica, una hiperamilesemia, leucocitosis, ¿tá? Y la muerte viene por una insuficiencia hepatorenal. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos medicando a un paciente, puede tener efectos adversos. Y estos efectos adversos los tenemos que ir monitoreando. Si estamos con un paciente internado, ir monitoreando la parte hepática y cuando hay o la parte renal, en el caso que veamos renal, empieza a complicarse esa parte, empezar a reajustar el tratamiento, ¿está? Bien. La toxicidad no predecible es la que decíamos, se da solo en algunos individuos, también no es algo de que nosotros sabemos que la dosis tóxica para ese paciente, para los pacientes en general es una, sino que en ese paciente fue una dosis que no sería tóxica y que en ese paciente generó una toxicidad, ¿está bien? La idiosincrasia se debe por causas de metabolismo, de inmunidad celular, ¿está bien? Pero es solo en algunos pacientes que genera esto, ¿está? Bien. La fenitoína, también que es un anticonvulsivo, también nos puede dar una toxicidad no predecible. La lesión se desarrolla en 2 o 4 semanas de tratamiento. Puede generar cambios degenerativos y necróticos en la parte hepatocelular, ¿está bien? Y acompañados de una ingesta, de una intensa respuesta inflamatoria, ¿está bien? Pueden formarse granulomas y la reacción suele comenzar con un exantema, que es lo que vemos acá, una urticaria, cefaleativo, fiebre, artralgias y adenopatías seguidas de ictericia. ¿Está? Esto también es una droga que la usamos bastante, la fenitoína. La isoniazida también se usa, puede dar una toxicidad no predecible, en algunos acetiladores rápidos, ¿está bien? Y el cuadro también puede ser similar al de la hepatitis vírica. Lo bueno es de que la clínica, por suerte, todos rondan lo mismo. Más o menos, pero rondan lo mismo. Entonces van como sumando algunas cositas, pero están todos ahí. La anorexia, náuseas, vómitos, a los meses de la medicación, ¿está bien? Y remite totalmente cuando nosotros sacamos o dejamos que el paciente, le sacamos la medicación al paciente, ¿está? Todo esto lo vamos monitoreando y lo vamos chequeando, ¿está bien? Lo que decíamos, cuando vemos de que hay alguna alteración hepática, tenemos que modificar, bajar la dosis o hasta incluso interrumpir los tratamientos, lamentablemente, ¿está? Bien. La toxicidad colestática, en estos casos la afección hepática se manifiesta por ascensos, sobre todo de la fosfatasa alcalina, ¿está? La fosfatasa alcalina siempre la que nos va a estar en aumento, es la que nos va a estar haciendo un cuadro de obstrucción, una colestasis, ¿está bien? Es la que nos va a hablar más de esto. Bien. Y fármacos que nos pueden llegar a dar esto son los esteroides anovulatorios o la clorpromacina, ¿está? Que es un tratamiento psiquiátrico. Los esteroides anovulatorios, puede ser la toxicidad, se inicia en 1 a 6 semanas del tratamiento, se manifiesta con prurito, ¿está bien? Coluria e ictericia leve, ¿está? El prurito es por la misma los sales biliares, ¿está bien? Que también es otra de las características y los signos que nos pueden dar en casos avanzados de hepatitis, ¿está? En ocasiones la ictericia intensa se prolonga durante meses, a pesar de suprimir el fármaco, como que cuesta volver a la normalidad. Las transaminasas séricas se mantienen normales, pero existen ascensos variables de la bilirrubina directa y la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es que no es que hay tanto daño hepático, sino que la inflamación y el cuadro colestásico. Entonces aumenta más la bilirrubina directa y la fosfatasa alcalina, que nos habla de una obstrucción, de una colestasis. Esto nos da más los cuadros estos de prurito y la bilirrubina elevada, más que el proceso inflamatorio del hígado, ¿está? Y en su patogenia interfieren factores de la susceptibilidad del organismo, de cada uno, y se trata de una lesión de buen pronóstico que cede si suprimimos la
el fármaco, ¿está bien? Bien. La clorpromacina también representa un ejemplo de toxicidad por hipersensibilidad y nos puede dar signos como fiebre elevada, vómitos, dolores abdominales, astenia, anorexia, y los pacientes que pueden presentar prurito, ictericia, lo que habíamos hablado, coluria, bilirrubina directa aumentada, gran aumento de la elevación de la fosfatasa alcalina. Acuérdense de que estamos hablando que producen más cuadros de colestasis, ¿está? Y también, por lo general, es benigna y suele remitir, ¿está? Alfa-metildopa no es que se usa demasiado, se usa en algunos pacientes con hipertensión y puede dar una hepatotoxicidad crónica, también causa de lesiones hepáticas en menos del 1%. Es un cuadro que sugiere una hepatitis viral, también un cuadro de lo que venimos hablando, con pacientes con anorexia, debilidad, fiebre, ictericia. Puede que se asocie con una anemia hemolítica. ¿Qué bilirrubina? ¿Saben qué bilirrubina va a estar aumentada en la anemia hemolítica? Indirecto. ¿Cuál? Perfecto, muy bien. Muy bien. Pueden tener anticuerpos, anti-lupus, antimúsculo lisos, antinucleares, ¿está bien? Y bueno, las transaminasas ven que pueden superar los 1000, ¿está bien? Mientras que la fosfatasa alcalina ahí casi que no se modifica. Acuérdense que los valores es entre 45 y 50, pongan un límite como 50, depende del laboratorio, pero más o menos. Y para que sea un cuadro de hepatitis, que tomemos un cuadro de hepatitis, tiene que ser valores a mayores de 10, y acá tenemos a mayores de 1000, estaríamos entre 500, mayor, estaría mucho mayor el daño. Y la miodarona, la famosa miodarona, la Atalancil, que en otros países se ha dejado de usar, y acá la seguimos usando, que lo vimos en cardio, lo vamos a ver más adelante, cuando veamos toda la medicación, pero se usa mucho en la fibrilación auricular, da una hepatotoxicidad crónica, ¿está bien? Origina lesiones hepáticas crónicas que recuerdan a una hepatopatía alcohólica, tiene elevaciones moderadas de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina, con un cuadro de hepatomegalia, ¿está bien? Y la supresión de estos tratamientos es seguida por una mejoría de la alteración, ¿está bien? Generalmente, igual acá se da la medicación, es muy utilizada, así que bueno, es lo que tenemos que tener en control. Generalmente cuando nosotros hacemos, después más adelante veremos, cuando hacemos tenemos pacientes con atorvastatina, que son medicaciones para el colesterol, tenemos que pedir una CPK, porque hace destrucción de de fibras musculares. Y bueno, y acá, en estos pacientes hay que hacer un seguimiento de un hepatograma, ¿tá? Para ver si es necesario quitarle la medicación o cambiarla, ¿tá? Bien. El metotrexate, que se usa para artritis reumatoidea, lo mismo, puede dar una hepatotoxicidad crónica, puede pasar inadvertida, ¿tá? Y deben ser explorados, por eso les decimos, capaz que el paciente no viene con síntomas y sí tiene el aumento de las enzimas hepáticas. Muchas veces también nos vienen a control pacientes que de repente le hicimos un chequeo, vienen con el laboratorio y vemos un aumento de las enzimas hepáticas. Pudo que este paciente pasó por alguna carga viral, con algún cuadro que pasó y que quedaron un poquito elevadas las enzimas hepáticas, entonces después hay que repetirlo a ver si esto se sostiene en el tiempo o fue solo, como que le decimos nosotros, un toque hepático por algo viral y pasó, ¿tá? Bien. Lo mismo para el metotrexate. Y para el diagnóstico, ¿qué vamos a tener? Ante la aparición de síntomas de esto, tenemos que hacer una indagación. También hay muchas medicaciones de las que vimos que son tratamientos crónicos del paciente. ¿Está bien? Hay otras que son en forma aguda, como el paracetamol, ¿está bien? O ciertas medicaciones que en forma aguda generan estos cuadros, ¿está? Hacer una buena anamnesis y ver desde cuándo el paciente está tomando, qué dosis están tomando, ¿está bien? Y tenemos que, obviamente, hacer un diagnóstico diferencial con la hepatitis alcohólica, viendo las enzimas hepáticas, con las hepatitis por virus, entonces ahí pedimos todos los marcadores y las serologías para los virus que hemos visto, infecciones por citomegalovirus y Epstein-Barr, entonces pedimos la serología para ambos virus, IgM y IgG, para ver si están frente a un proceso agudo o un proceso crónico de estos virus, ¿tá? O para ver si estamos frente a un proceso autoinmune del hígado, ¿tá? Una colangitis esclerosante, una cirrosis biliar, todo esto lo vamos a evaluar y hacer diagnósticos diferenciales. Obviamente que siempre que hablamos de todo lo que vamos a hacer diagnóstico en el hígado, vamos a hacer todo lo que dijimos en base al laboratorio, ¿está bien? Un laboratorio completo con un hemograma, una urea, una creatinina, una glucemia, un hepatograma completo, fosfatasa alcalina, la gamma GT, ¿está bien? Que capaz que ahí no aparecía, un coagulograma para ver, y un RIM para ver el grado de coagulación, en qué manera está alterado en el paciente. En el hemograma vamos a ver las plaquetas, a ver si tiene alguna alteración, si están disminuidas. Vamos a pedir todas las serologías que hemos visto y una ecografía, ¿está bien?
por un lado, para hacer un diagnóstico diferencial si estamos frente a un paciente con ictericia y ver si es litiásico, que generalmente todo lo que es litiásico va a venir con dolor abdominal. El paciente va a venir con un cuadro agudo de dolor abdominal, localizado en hipocondrio derecho, con tumor excitativo y demás. Pero tenemos que descartar si ese lito es un lito que está en la vía y que no está generando inflamación. Bueno, tenemos que hacer una eco para ver cómo está el hígado, si está aumentando de tamaño, una hepatomegalia, si está disminuido. Y como diagnóstico diferencial, digamos, definitivo, si nosotros vemos que es un cuadro, un hígado pequeño con características de cirrosis, a ese hígado se le hace una punción como para terminar de confirmar el diagnóstico. Pero esto es en el último de los casos cuando no encontramos diagnóstico, y ya estamos en un paciente avanzado, ¿está? Bien. Hepatitis autoinmune es una hepatopatía inflamatoria crónica, progresiva, crónica y progresiva, ¿está bien? Es de etiología desconocida y es la respuesta inmunológica del organismo frente al desconocimiento de las células hepáticas, entonces las ataca, entonces hace un permanente daño hepático, ¿tá? Que lleva a la cronicidad. Y es progresiva, no deja de avanzar. Esto lleva a un cuadro de cirrosis que puede llevar a una insuficiencia hepática con muchas veces indicación de trasplante con riesgo de vida, ¿está bien? Por suerte, hay medicación hoy por hoy donde puede mejorar el estado general del paciente y poder hacer una vida normal. Bien. Bien. La clínica. Puede presentarse como un proceso crónico o bien como un proceso agudo, ¿está bien? Muchas veces tiene toda la sintomatología de un proceso agudo, el cual no revierte. Entonces ahí lo pasamos y vemos de que estamos frente a una hepatitis crónica, ¿está? Pueden ser asintomáticos durante largos periodos, descubriéndose de forma causal con un estudio analítico. Y en el comienzo puede ser insidioso, inespecífico, ese malestado general, ese cansancio del que hablamos, la astenia, anorexia, molestias en el hipocondrio. Digamos, todo este cuadro a veces se puede confundir y retrasar los diagnósticos, porque el paciente generalmente, capaz que con esto no consulta, y sí consulta si se pone obviamente histérico, aparece su conjuntiva amarilla, o empieza a ver la coloración diferente de la orina, o de la catarsis, acolia, o hipocolia, o coluria, ¿está bien? En esto generalmente consulta. Y otra de las manifestaciones es en una manifestación fulminante, ¿está bien? Donde el paciente ya tiene encefalopatía, con alteraciones graves en la coagulación. Y bueno, obviamente que todo esto puede llevar a una cirrosis hepática, con todo lo que esto sabe, lo que viene, ¿está bien? Con un cuadro de ascitis, una encefalopatía. La peritonitis bacteriana espontánea, ya la van a ver después según el infecto, es por cuadro vienen los pacientes cirróticos, se da, ¿está bien? Y la hemorragia por varices esofágicas, que es producto de la hipertensión portal, ¿está bien? Bien, diagnóstico. O sea que primero, para diagnosticar una hepatitis autoinmune tenemos que descartar todas las causas que vinimos hablando, porque no es lo más común, no es lo más frecuente. Tratar de discernir todos los virus hepatotrópicos, hepatopatías por fármacos, por tóxicos, el alcohol, obviamente, depósitos de hierro en la enfermedad de Wilson, ver los títulos altos de autoanticuerpos, ¿está bien? Y posteriormente se termina de hacer el diagnóstico con una biopsia de hígado, lo cual nos va a dar el diagnóstico definitivo y ver en qué instancia estamos parados, ¿está? Bien, acá tenemos los anticuerpos. Tengo acá dos cotorras, ¿me entienden? Por eso transmite. Igual van a tener las dos. Las van a tener a las dos. Esta, les paso, para cortar un ratito, les paso a presentar a la futura docente de infecto y a la futura docente de... Sí, no las actuales, pero de ellos. Futura doctora Agostino es la de infecto y la doctora Teresa López de cirugía. Acá las presento, las dos cotorras. Ya la conocieron, estuvieron haciendo quilombo otro día. No me pueden No. decir la pregunta que fui una libreta. Era como hace años. López, chicos, no Agostina y López, las dos. Agostino. Imagino un grado de concentración para poder hablar con ustedes. Le bajo la campana de silencio. Toma. Bueno, así se trabaja acá, ¿vieron? Bien. Bueno, estos son todos los anticuerpos que podemos llegar a encontrar en las hepatitis autoinmunes, ¿está bien? Y el diagnóstico definitivo es a través de una biopsia, ¿está? Y ver en el grado que estamos en una cirrosis para poder medicar a ese paciente, ¿está? Y la hepatitis alcohólica, muy común en nuestro medio, ¿está bien? Muchos pacientes internados y con pronósticos malos por estos cuadros, ¿está bien? Es una de las patologías más frecuentes del hígado en nuestro medio, el tema de la hepatitis alcohólica, ¿está? Que bueno, puede dar cuadros desde asintomáticos y que van haciendo la evolución, hasta cuadros con una insuficiencia hepatocelular grave, con ictericia, ascitis, encefalopatía hepática, ¿está bien? Bueno,
obviamente que se caracteriza por la degeneración de células hepáticas, hay una necrosis, ¿está bien? Y los cuerpos de Mallory son muy sugestivos, aunque no específicos de una cirrosis biliar. Digamos, el diagnóstico de una cirrosis biliar, si bien no lo hacemos en un paciente con una hepatitis alcohólica, digamos, el diagnóstico definitivo siempre es la biopsia para ver si es una cirrosis. ¿Sí? Todos los estigmas que nosotros tenemos nos hace creer de que estamos frente a un paciente con cirrosis. ¿Está? Bien. ¿Qué tienen? En la clínica, por lo general se trata de alcohólicos crónicos, pacientes etilistas crónicos, ¿está bien? Que bueno, tienen un periodo de intensificación de su ingesta alcohólica y presentan síntomas clínicos sugestivos de hepatitis. Lo que vamos a tener, los tempranos que podemos tener es la anorexia, la astenia, náuseas, vómitos, adinamia, y más tardía, dolor en hipocondrio derecho, nepigastrio, ictericia, pérdida de peso y fiebre, ¿está? Bien, el resto de la exploración muestra estigmas del alcohólico. ¿Qué son los estigmas? ¿Se acuerdan? La hipertrofia parotidia, cuando nosotros vemos un paciente para diagnosticar que es una hepatitis alcohólica, ver los estigmas, la hipertrofia parotidia, neuritis periférica por el alcohol, ¿verdad? Se da una neuritis, lengua carencial, y estigmas del hábito del cirrótico, la nariz, puede tener spider por la misma insuficiencia, ¿está? Entonces, son características que nos van a llevar. Bien. Revela signos de insuficiencia hepatocelular cuando aumentan las enzimas hepáticas. La gamma GT muy elevada, esto nos va a dar que el paciente es alcohólico, ¿está bien? Un aumento de la bilirrubina directa, la fosfatasa alcalina, una anemia macrocítica, porque vamos a tener un déficit de vitamina D, B, entonces vamos a estar hablando de una anemia con glóbulos rojos, megaloblástica, glóbulos rojos grandes, ¿está? Y una trombocitopenia, vamos a tener las plaquetas muy por debajo de lo normal, ¿está? Estos son lo que nosotros vamos a encontrar en una hepatitis alcohólica, ¿sí? Ay, bueno, ya terminamos. Bien, entonces, en resumen, más allá de lo específico que vimos en algunas diapos, a nosotros nos interesa ver que tengan claro cómo viene un paciente con una hepatitis aguda, ¿está bien? Poder hacer estos diagnósticos diferenciales en cuanto a la clínica, si el paciente tiene una hepatitis aguda o si tiene un cuadro compatible con, que pueda venir con las mismas características, pero estamos hablando de un cuadro litiásico, ¿está bien? Que es lo que vimos la semana pasada. Entonces, importante el cuadro con el que viene el paciente. La anamnesis es muy importante también porque vamos a saber si este paciente intentó o tomó accidentalmente alguna sustancia tóxica que le puede dar una hepatitis tóxica, si puede venir de una hepatitis viral o si es un paciente con una hepatitis alcohólica. Entonces, todo esto lo tenemos que preguntar, hacer un buen examen físico, pedir el laboratorio, digamos lo que dijimos hace un rato, de un laboratorio general, todas las serologías posibles, ecografías, y ahí ya con ese diagnóstico, eventualmente si no tenemos diagnóstico, ir a una biopsia hepática que lo hará obviamente el hepatólogo, ¿está? Pero bueno, en líneas generales, pensar en todo esto, ¿sí? Bueno, ¿cómo andan? Sí. Sí. Y muchas veces, si el paciente no está en cronicidad, no tiene una hepatitis crónica, que siga, si ya está la hepatitis curada, y el paciente está con balones normales y tienen ya solo, no está en actividad la hepatitis, no tendría por qué hacer una insuficiencia hepática. Ahora, si el paciente sigue con una cronicidad y una alteración hepática, sí, una insuficiencia hepática, sí tenemos que ajustarlo a la dosis del paciente. Si es que sí o sí tenemos que dar esa medicación. ¿Está bien? Si no, si la podemos cambiar por otro, la cambiamos, igual que lo que nos va a pasar en renal. Hay muchos antibióticos que son nefrotóxicos. Y si tenemos un paciente con una insuficiencia renal, o modificamos las dosis y equiparamos la dosis para la insuficiencia renal, o lo tenemos que cambiar. ¿Está? No por nada. Bueno, chiquis, ¿todo bien? ¿Cansados? Sí, yo tenía una preguntita. ¿Cómo? Tenía una preguntita. Sí. No sé si ya les pasó de tratar una paciente, pero, por ejemplo, las personas que vienen descompensadas, por ejemplo, de las drogas, crónicas, por poner un ejemplo, además de lo que es la deshidratación, ¿viene de la mano con una hepatitis o es más de la lesión renal? La palma de la mano del... Ay, ¿sabes qué? No, no sé si tengo... Dame mi... Para escucharle, pero no le escuché bien la pregunta. A ver, un minuto. ¿Cómo? A ver la pregunta de vuelta. Debo tener más Las personas que vienen descompensadas con drogas de las fiestas electrónicas, por ejemplo. Ah, ¿Viene electrónica, no con la hepatitis también, además de la deshidratación, o es más de la lesión renal? Si es hepatotóxica o renal, lo que yo sé es que es más renal, pero la verdad que sí, no te sabría decir. Sí, vienen por... Debe ser, la deshidratación es lo que lo lleva a toda la deshidratación, a la falla renal, al cambio de electrolíticos y al paro, por lo que yo sé. Pero hepático te la debo, te lo debo. Me parece que no, pero no sé, puede ser, ¿eh? Tendríamos que buscarlo, porque no sé. Sí, no te
No, pero por las drogas electrónicas. Hablaba de las drogas electrónicas. Yo lo que tengo es la deshidratación y el cambio electrolítico y bueno, que te puede dar renal. Pero bueno, Y lo lo otro te lo dejo. electrolítico que te lleva al paro. Claro, pero La alteración del la sodio y el alteración, potasio. claro. Pero lo de hepático no sé, mi vida. No lo sé. Lo tenemos que buscar así. Aprendemos todos de eso. ¿Eh? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No, por ahora no. Bueno, chiquis, nada, después cuando puedan, avísanos cuántos van a ser para mañana. Depende de la cantidad, si somos muchos, vemos de Y hoy- reorganizar otro. Y hoy subimos Hoy subimos todo lo que nos queda de gastro, para mañana ya empezar con renal. Mañana o cuando lo arreglemos, ¿ok? ¿Sí? Listo. Bueno, que tengan linda tarde. Gracias igualmente. Chao. Chao. Gracias.